pantalla. Listo. Entonces, en estos momentos vamos a ubicarnos en el segundo ejercicio del taller de sociedades colectivas. ¿Listo? Ya ustedes pudieron haber leído el enunciado. En resumidas cuentas, aquí tenemos a dos nuevos socios, quienes ingresarán bajo el siguiente pacto. Cada uno de ellos va a aportar 9 millones de pesos y eso les dará lugar a un 5% de participación en la sociedad. ¿Sí? Ese es básicamente el escenario. Entonces, Profe, sí, ya lo hicimos. ok, perdón. Entonces, ¿vamos en cuál? No, Por el En el 2,3. 2.3. Ok, perdón. sí, profe, 2.3. Ok, perfecto. Disculpen ustedes. Entonces, en el 2,3 lo que tenemos es no el ingreso, sino el retiro de dos socios. ¿Sí? Es creo que el primer ejercicio en el que hay retiros de socios. Bueno, muy bien. Entonces, los socios que se retiran son Margaret y Alejandro. Y pese a que los dos se retiran, los dos tienen tratamientos diferentes desde el punto de vista contable. La razón, resulta que Margaret, ustedes la ven acá, se retira pero le entrega sus partes de interés al socio 2. Mientras que Alejandro se retira y no puede venderle a nadie. Dice aquí el enunciado, no fueron adquiridas por ningún socio, entonces es la sociedad quien asume esa participación. Entonces, cuando un socio desea retirarse de la compañía, ¿sí? Pues lo más lógico es que busque a alguien interesado en su participación en la compañía para poderle vender. Pero si no prospera en esa intención, entonces será la sociedad la encargada de reembolsarle el aporte, porque no podemos retener a nadie en contra de su propia voluntad. Entonces, si Alejandro se quiere ir y no fue posible que vendiera su parte de interés social, pues en ese caso la sociedad le hace el reembolso. Y para ambos casos, Margaret y Alejandro, el enunciado me dice que el valor de negociación de los títulos fue el valor intrínseco. Valor intrínseco. El valor intrínseco es un concepto que ustedes lo encuentran en la guía que les envié en el primer corte, pero que en resumidas cuentas lo que trata es de calcular un valor aproximado de los títulos patrimoniales de la compañía. Y ese valor intrínseco se calcula tomando como base, permítanme, me apoyo por acá, el valor intrínseco se calcula tomando como base el patrimonio de la sociedad. Entonces tenemos, por una parte, el valor del patrimonio de la sociedad, ¿cierto? Dividido entre el número de títulos que hay en circulación. Tenemos por acá el número de títulos en circulación. Esa es la fórmula para hallar el valor intrínseco. Pero insisto, detrás de esa fórmula lo que queremos es encontrar cuál sería ese valor por el cual se pueden transar, se pueden negociar los títulos. Así de sencillo, ese es el valor intrínseco. ¿Cuándo se hace uso del valor intrínseco? Normalmente la negociación se pacta a valor intrínseco cuando no se tiene disponible el valor en bolsa. El valor en bolsa hace referencia pues al precio de cotización de los títulos en una bolsa de valores donde se encuentren cotizando, ¿sí? Pero en Colombia las únicas sociedades que pueden cotizar en bolsa son las sociedades anónimas, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí desarrollando ejercicios de sociedades colectivas y por supuesto que de ninguna manera vamos a encontrar un ejercicio en el que hay un precio de cotización en bolsa para las partes de interés social. Recuerden además que una sociedad colectiva como la que estamos trabajando es cerrada y para el ingreso de socios
cualquiera que sea, se requiere con la aprobación unánime por parte de los demás accionistas, de los demás socios más bien. Entonces, sencillamente, por el momento no vamos a trabajar ejercicios con precios de cotización en bolsa, pero sí es bueno que sepan que entre el valor intrínseco y el valor de cotización en bolsa es preferible, ojo, es preferible trabajar con el valor de cotización en bolsa porque es más confiable y ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que el precio de cotización en bolsa no depende de la sociedad misma. De hecho, no es la sociedad quien lo calcula, sino la propia bolsa de valores en donde se encuentren cotizando los títulos. Luego, es mucho más confiable si se compara con el valor intrínseco, que es un valor que sí depende de la sociedad y es calculado por la sociedad. Y ustedes lo pueden apreciar aquí en la fórmula. Miren ustedes, el valor intrínseco lo obtenemos dividiendo el valor del patrimonio de la compañía entre el número de títulos en circulación. ¿Y quién refleja, quién determina el valor del patrimonio de la compañía? Pues el valor del patrimonio de la compañía está dado en los estados financieros que prepara la misma compañía. Entonces, fíjate que el valor intrínseco es calculado con los valores que la misma sociedad prepara y presenta a través de los estados financieros. Entre tanto, el valor de cotización en bolsa no depende de la sociedad, lo determina la bolsa y lo hace con base en las fuerzas del mercado. Básicamente, en qué tanta oferta y qué tanta demanda tengan los títulos. Hasta el momento me he hecho entender. ¿Tienen alguna inquietud? Listo, entonces seguimos. De una vez calculemos el valor intrínseco de nuestro ejercicio. Entonces, si no me equivoco, por acá nos debe decir que el valor del patrimonio es de 200 millones. Aquí está, mírenlo. Dice, nota, Sí, el profe. valor actual del patrimonio es de 200 millones de pesos. Entonces ya tenemos la primera variable de nuestra fórmula. Aquí están los 200 millones de pesos. Y lo vamos a dividir, mucha atención, lo vamos a dividir entre el número de títulos que hay circulando. Y en nuestro ejercicio, el número de títulos que están circulando, 97.000. no, 97.000 No. son las que se van a negociar. Creo que son 138 138. mil. Correcto, aquí está, mírenlo. 138.000 títulos. Muy bien. Entonces, por acá tenemos 138.000. Y miren ustedes, después de hacer esta división, la conclusión que queda es que cada título tiene un valor intrínseco que pudiera ser un valor aproximado de lo que se puede pedir por él en el mercado, de 1.449 pesos. Esto pues da unas cifras con decimales, perfectamente pueden redondearlo y no hay ningún problema. ¿Listo? Cada parte de interés entonces tiene un valor intrínseco de 1.449 pesos. Entonces ya tenemos el valor por el cual Margaret y Alejandro negociaron sus títulos. Entonces, permítanme, vamos a empezar todo esto desde cero. No miren un momento, por favor. Tápense los ojitos. Listo. Entonces, yo he hecho una separación entre la operación de Margaret y la operación de Alejandro. Concentrémonos en Margaret, que es mucho más sencillo. Resulta que Margaret cedió sus 20.000 partes de interés al socio 2, ¿sí? Que se llama Manuel, si no me equivoco. A mí lo único que me interesa, cuando digo a mí me refiero a la sociedad, lo único que me interesa aquí es hacer la actualización a nivel de terceros para que mis cuentas, mi sistema contable quede actualizado con base en los nombres y en los porcentajes de participación de cada socio.
Entonces, si Margaret se va, yo lo que voy a hacer es disminuir la participación de esta señorita, ¿cierto? Por eso ustedes ven que el movimiento aparece en el débito, movimiento en la cuenta 31, que es la cuenta de capital social. Y al mismo tiempo voy a incrementar la participación de Manuel. Por eso ustedes pueden apreciar que el registro contable tiene lugar en el crédito. Aquí aumenta la cuenta patrimonial. Entonces, Margaret se va, disminuye su participación y Manuel ingresa, por lo tanto, aumenta su participación. La cuantía, ¿cómo la hemos calculado? Pues son 50.000 partes de interés y recuerden que cada una tiene un valor nominal de ¿cuánto? De 500 pesos. ¿Sí? Ese valor de 500 pesos pues lo traemos desde el primer ejercicio. Entonces, solo para asegurarme que quede lo suficientemente claro, recuerden que esos 25 millones representan las 50.000 partes de interés que son a 500 pesos cada uno. Señores, así de sencillo terminaría el asiento de Margaret. Profe, pero Margaret negoció a valor intrínseco. Recuerden ustedes que si Margaret logra vender por encima o por debajo de este valor, dicho evento solo va a tener repercusiones en la contabilidad de Margaret, no en la contabilidad de la sociedad. Entonces, de esta manera culminamos esa primera parte. Dejo el espacio para que ustedes pregunten si algo no ha quedado claro o si quieren que le repita algún procedimiento. Soy todo oídos para ustedes. Vamos a irles enviando las anotaciones en la pizarra virtual. ¿Cierto? Anda, fíjate tú. Entonces, Profe, disculpe una pregunta. sí, claro, coméntame. O sea que en ese ejercicio, qué pena, disculpe, es que estoy en la casa, hay mucho ruido. Dijo, en ese ejercicio ella vendió por encima del valor intrínseco, ¿cierto? Sí. Ok, anda, ¿qué pasa? Ah, bueno, listo. Vendió por encima del valor nominal, no del valor intrínseco, vendió por encima del valor nominal. Por encima del valor nominal. Sí, del valor nominal. Ustedes sí mandan memes, ¿eh? Van a salir especialistas en memes. Bueno, muy bien. Sí, porque el enunciado, mira lo que dice. Si no me equivoco, el enunciado dice que se vendió a valor intrínseco. Aquí está, miren. Han decidido retirarse de la sociedad cediendo su participación al valor intrínseco. ¿Listo? Entonces no es por encima del valor intrínseco, sino por encima del valor nominal. Pero ¿por qué sé que está por encima del valor nominal, mi querida Adriana? Porque cuando hice el cálculo del valor intrínseco, me arrojó una cifra de 1.449. ¿Sí? Este es el valor intrínseco y recuerden que el valor nominal es de 500 pesos cada uno. Entonces, de allí pude determinar que se vendió por encima de este valor nominal. ¿Ok? Profe, los títulos en circulación los estoy buscando y no los encuentro. Son los que dejaste en el ejercicio 2,2. En la parte de arriba. En el ejercicio 2,2, este que está aquí, así quedó la composición societaria. Ahí están los 138.000 títulos. Inicialmente no eran 138.000, sino que llegamos a ese valor cuando ingresaron Dubán y Manuela. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces vámonos de una vez a la transacción de Alejandro. Ya sabemos que Alejandro vendió cada una de sus partes de interés social por un valor de ¿cuánto? De 1.449. Entonces, ese sería el precio de venta, 1.449. Como está vendiendo un total de 40.700 partes, pues entonces el doctor
tendrá que pagar la módica suma, anda que este está con un color blanco aquí, la módica suma de 58 millones de pesos. Siguiente paso, comparo ese valor, que sería el precio de venta, con el valor nominal, ¿sí? ¿Para qué? Pues para saber qué tanta prima en colocación se va a generar en esta transacción. Ahí me doy cuenta que el valor nominal es de 20.350.000 pesos. Entonces, salta a la vista el hecho de que se está generando una prima, claro que sí, y esa prima equivaldría a 949 pesos por cada una de las partes de interés social que se están negociando. Y en valores totales estaríamos hablando de 38.624.000. Quisiera preguntar si esta parte la recuerdan, pues teníamos ya 8 días sin vernos. Si ya se acordaron en qué consiste esto. Comparar el precio de venta con el valor nominal para efectos de determinar si hubo prima. Y si hubo, pues de una vez cuantificarla. Listo, entonces asumo que todo está en orden. Sí, profe, usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Listo. Entonces, si esto está claro, ahí sí convendría pasar al siguiente paso, que es la contabilización. ¿Cuán importante es que ustedes determinen primero el precio de venta, el valor nominal y la prima si la hay, para luego sí pasar a la contabilización? Creo que ese es el procedimiento adecuado y evita que ustedes se confundan. Pero bueno, como ustedes lo quieran trabajar realmente. De antemano les voy a advertir algo. Esta contabilización es sustancialmente distinta a la que hemos venido haciendo cuando el socio ingresa y paga una prima a la sociedad. Recuerden ustedes que ahora el socio no es quien está pagando. Quien está pagando ahora es la sociedad. Los papeles se están invirtiendo. Por esa razón, doctores, el primer registro contable que aparece aquí es el de la cuenta de bancos, porque la sociedad debe girar un chequecito por valor de 58 millones de pesos. Ahí está el cheque, 58 millones de pesos. Y miren ustedes que está en el lado crédito, porque es allí en el lado crédito donde disminuye el efectivo. Por otra parte, ¿qué tenemos? Veíamos que cuando el socio ingresaba, se producía una capitalización. Y esa capitalización representaba un aumento en las cuentas del grupo 31. Bueno, si lo vemos ahora, el socio no está ingresando, el socio está saliendo, razón por la cual en vez de evidenciar un aumento, lo que vamos a notar aquí es una disminución del capital social. Por eso lo vamos a llevar en el débito, el lado débito. Ahí está, 20 millones de pesos que están disminuyendo. ¿Listo? Profe, Cuénteme, doctor. ¿por qué si se supone que lo está vendiendo valor intrínseco, por qué él se registra con valor nominal a 500 cada parte de interés? Pero aquí nada más, en esta cuenta, porque acuérdate que todo lo del grupo 31 es a valor nominal, porque las cuotas tienen el mismo valor. Si aquí se están disminuyendo 40.700 partes de interés, deben ser 40.700 partes a 500 pesos cada uno, porque las partes de interés no tienen en valores desiguales. Todo lo del grupo 31 es a valor nominal, pero claramente la negociación no se está dando a valor nominal, se está dando a valor intrínseco. De hecho, mira que el efectivo que se está entregando está por encima de estos 20. O sea, aquí, en efecto, hay una prima. Solo que en esta ocasión, esta prima, que es de 38 millones de pesos, no es para la sociedad, sino para el socio que en estos momentos está vendiendo. Entonces,
Esa prima no le beneficia a la sociedad, todo por el contrario, la debe asumir, la debe pagar. Y por eso observen ustedes que no estamos incrementando la cuenta de primas del grupo 32, sino que estamos reconociendo una cuenta de gasto. Allí tienen el código y el nombre de la cuenta sería pérdida en venta y retiro de bienes. ¿Listo? Así nos quedaría, señores, esta contabilización. Y el gasto, por supuesto, aumenta en el débito y por eso es allí donde lo estamos registrando. Compañero que me realizó la última pregunta, ¿sí queda claro? Estamos trabajando a valor intrínseco, pero digamos que se divide, ¿no? La contabilización afecta a dos grupos de cuenta diferentes. ¿Alguien? Profe, una pregunta. Sí. La prima es la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal. Sí, señorita. Okay. Tal cual. Usted lo acaba de definir perfectamente. Profe, disculpe. Sí, dígame. Yo le iba a preguntar en qué beneficia a la empresa comprar readquirir esas acciones. Partes de interés social. No es que se estén readquiriendo. De hecho, estos títulos, la sociedad no lo está haciendo voluntariamente. A esta instancia se llega cuando el socio no puede o no ha podido negociar sus títulos vendiéndolos a otra persona. Entonces Pero la sociedad está obligada a comprárselos en caso de que no aparezca nadie. Sí, señorita. Claro, porque la sociedad está obligada. Lo que hay en el patrimonio, mi querida Paula, lo que hay en el patrimonio es una deuda. ¿Sí? Hay una deuda en el patrimonio. Todo lo que el socio aporta, tengan esto muy en cuenta, es una deuda. El día que el socio se quiera ir, la sociedad debe reembolsarle su aporte. Y si ya la sociedad tiene años y ha generado utilidades, es probable que el socio al irse diga, yo me voy, pero a mí me reconocen no a valor nominal, sino a valor intrínseco. Y entran a negociar. Entonces, lo que hay en el patrimonio, Paula, es una deuda. La sociedad está en la obligación de reembolsar el aporte cuando el socio decida irse. Obviamente agotando todo el procedimiento y todas las instancias previas. Porque pudo haber sucedido lo que sucedió acá con Margaret. Sería lo ideal, ¿eh? Si alguien se quiere ir, pues que le venda los títulos a otro, para que la sociedad no se vea en la necesidad de comprar esos títulos y de comprometer unos recursos. Pero lo cierto es que sí está en la obligación, mi querida Paula. Creo que otra pregunta. Sí, pero espérate un momentico para no cortar al compañero y ya te vuelvo a dar la palabra. Compañero, en el fondo hizo una pregunta o quería intervenir. Profe, yo, disculpe, ¿me podría volver a repetir porque es que aquí se da una pérdida y no una prima para poder tomar nota que no pude tomar? Sí, claro. Aquí sencillamente es una pérdida porque quien está pagando la prima soy yo como sociedad. Cuando Alejandro, míralo de esta manera, mi estimado David. Mi estimado David, míralo de esta manera. Cuando Alejandro ingresó a la sociedad, él pagó cada parte de interés ¿a cómo? A 500 pesos. Mientras que hoy, fecha en la cual decide retirarse, el doctor Alejandro tiene 1.400, está pidiendo, y la sociedad le estaba cancelando, de hecho, 1.449. Entonces, fíjate que hay una ganancia para Alejandro. Pero una pérdida para la sociedad, ok. Correcto, porque es una moneda. ¿Correcto? Es una moneda. Para la contabilización de Alejandro, ¿sería un ingreso, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Alejandro tiene que reconocer un ingreso exactamente. Por eso les decía, esto es una moneda. Lo que para uno es pérdida, para el otro es ganancia y viceversa. Ahora sí, la compañera que me quería preguntar. Profe, la pregunta que se me surgió ahorita es si eso de llevarlo a valor intrínseco
hay que hacerlo cada tanto tiempo, o la sociedad no hay que, no realiza ese proceso de determinar cuánto se ha evaluado, por decirlo así, cada acción, o cada tanto tiempo tiene que hacerlo como para que las cuentas muestren el valor real de en cuánto está costando cada acción. Esa pues era la pregunta que tenía. Todos los años es obligación hacerlo, porque todos los años hay que entregarle una certificación a los socios o accionistas en los que se muestre cuál es el valor intrínseco de cada título. Así que la obligación estaría mínimo al final de cada año. Pero dependiendo de las políticas internas que tenga cada compañía, pues esto se puede hacer con mayor regularidad, pero mínimo una vez al año, porque es necesario informárselo a los socios. Dígame. A la sociedad comprar esas partes de interés social o esas acciones, ¿ellas que vendrían a desaparecer o se pondrían en el mercado? No, ya estas partes de interés social desaparecen, y lo vamos a ver ahora cuando estemos viendo la composición societaria después del retiro de estos dos señores. Estos títulos ya no se pueden volver a vender, ya esos se eliminan, se borran del mapa. ¿Listo? Pero otra pregunta Muchas es si la empresa en ese momento no cuenta con el fondo necesario para pagar. Ahí tendrían que llegar a un acuerdo con el socio que está vendiendo. No sé, supondría yo, lo más prudente sería establecer un plazo para que se puedan obtener los recursos. Entonces, O sea, porque si llevamos ese ejemplo a la vida real, pues si nadie se interesó en comprar y por última pues dejaron que la sociedad sea la que se encargue de eso, pues suponiendo que de pronto la empresa va en crisis, pues sería algo complicado de que la empresa pagara enseguida. correcto. Aunque no necesariamente es que la empresa esté en crisis y por eso no se pudo vender el título a otra persona. Recuerden que es que estamos hablando de la sociedad más complicada para vender sus títulos patrimoniales. Recuerden que es que aquí yo le puedo vender a fulano, pero si uno de los socios que están en la empresa no lo acepta, no puede ingresar. Porque recuerden, necesito de la aprobación unánime. Todos deben estar de acuerdo. Entonces, pues no es necesario suponer en todos los casos que si el socio se va y nadie quiso comprar es porque la sociedad está en quiebra. Puede ser que estos eran 6 hermanos, uno se quiere ir, pero ninguno de los 5 hermanos pues le quiere comprar, no tiene la plata individualmente. Y es una sociedad de hermanos, se llama los hermanos reales, ICIA. Y ya no hay más familia de ellos están huérfanos en el mundo. Entonces, pues ¿a quién más se le va a vender si ya no hay más miembros familiares? Entonces, mira que puede ser un escenario en el que los títulos no se pueden negociar, no fue posible su negociación en el mercado, no porque la empresa esté marcando una situación financiera desfavorable, sino porque sencillamente en este tipo de sociedades es bastante difícil obtener aprobación cuando de ingreso de socios se trata. Entonces, no nos cerremos ahí a la banda con ese solo escenario, porque pueden pasar otras cosas, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta, mis estimados futuros colegas? Entonces vamos todos muy bien. Perfecto. Esta notica que está aquí es otra opción para contabilizar estos 38 millones de pesos. Fíjense ustedes, los socios pueden tomar la decisión de no afectar la cuenta de gasto y no, por lo tanto, no comprometer las utilidades del periodo,
sino afectar la cuenta de prima, la 3205, que está anotadita por acá. Pero para que eso se pueda dar, es decir, para utilizar la 3205 en vez de la 5310, se deben cumplir dos condiciones. La primera y más lógica de todas, que haya saldo. Pues debe haber un saldo acumulado en la 3205 que sea lo suficiente para compensar estos 38 millones que estaríamos debitando. Y la segunda condición es que los dueños de la prima, y ahí sí recuerden que la prima es selectiva, que la prima no le pertenece a todos los socios, que los dueños de la prima estén de acuerdo en que van a disminuir ese valor para no afectar las utilidades del periodo. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, en vez de la 53, trabajamos con la 32. En el enunciado, yo les tengo que dar esta información para que ustedes sepan si en vez de la 53 se van con la 3205. Pero si no les digo nada al respecto, trabajen con la 5310. ¿Estamos listos? Profe, Sí, díganme. el deber ser ahí no sería pues afectar la prima, porque o sea, si todos están en las ganancias, No, pero acuérdate que la prima es selectiva, como les decía. Entonces, de los 6, puede sí, que la pero prima tal sean vez de 3, nada más. no me supe expresar, pero bueno, sí, no que es más que todo eso, o sea, si eso es como lo que generó algún beneficio para esos socios, ¿por qué no generar pérdidas para los mismos? Sí, pero entonces ahí lo que sucede es que al colocar la prima, solamente algunos de los socios serían los que estarían asumiendo la pérdida de esos 38 millones de pesos, no todos. ¿Sí ves? Por ejemplo, Paulita, tú y yo somos socios junto con otros 3. Quienes empezamos el negocio fuimos tú y yo. Y cuando ingresaron los otros 3, nosotros nos ganamos una prima. Tenemos una prima de 40 millones de pesos, 20 y 20. Si uno de los 3 que ingresó sale y hay que asumir una pérdida de 38 millones, tú dirías, bueno, pero no asumamos esta pérdida de 38. Como el profe y yo tenemos 20 millones acumulados en prima, nosotros aceptamos que esos 20 millones se disminuyan, pues para que la empresa no tenga esa pérdida. Sí, claro, cómo Pues no. muy bonito que suena, ¿verdad? Pero estarías tú y yo asumiendo esos 38 millones de pesos y los otros 2 bollones irían en burriquito. Sí, profe, o sea, yo le entiendo eso, pero en caso de que todos participen de la prima, puede usarlo de ahí, estando todos de acuerdo, y no llevarlo Pero, precisamente a un gasto de la empresa. pero la prima nunca va a ser de todos. Nunca, nunca. Bueno, a menos que los que en algún momento la pagaron posteriormente se retiren. Pero si hay una prima, alguien la tuvo que haber pagado y se supone que fue el último que entró. ¿Sí ves? Entonces es difícil que pueda llegar a ese escenario en el que la prima sea de todos los que actualmente están. ¿Vale? Pero muy bueno, porque todos esos escenarios me dan ideas para el parcial. Ay, profe. Gracias, profe. Pero usted habla de parcial Ay. ¿y cómo se supone que nos va a hacer parcial a nosotros? Bueno, es muy sencillo. Yo les envío al correo el parcial y ustedes lo resuelven y me lo envían. En grupo de 30. Por una semana. No, pues la verdad ustedes se van a copiar. A mí me da igual si se van a copiar, porque los que decidan copiarse pierden una hora tratando de ponerse de acuerdo. Y cuando quieran ver, ya nada más les queda una hora para resolver. Y no alcanzan y se revientan. Entonces, yo no tengo ningún problema. Yo les envío el parcial, todo el mundo tiene el mismo parcial. Y allá ustedes. Allá ustedes, doctores. Pero no hablemos de parciales. Es más, yo no tenía ni siquiera en mente hacer parciales en este corte, por lo menos, en el primero.
Quería hacer como una especie de tallercito, Sí, mejor. que tenga unas pequeñas No. cascarillas. Y ya, Ese es su primer apellido, ¿verdad? Carlos ¿Querías o Cascarilla. quieres hacernos un tallercito? No, estoy contemplando la posibilidad, pero es que, a ver, en este grupo, a ver, como que quién me motiva a que tome esa decisión, vamos a ver. Paula. Don Álvaro se porta muy bien. Ana Lorena, pues no, pues casi no la escucho. Andrea Carolina Beleño, no sé, tampoco le conozco la voz. Profe, pero vemos unos que hablamos por ellos. Por ejemplo, tú. Exacto. La representante del grupo. Aquí hay un poco de gente, hay 40. Oye, mira dónde está Karol G por acá, ¿ve? Karol G. No recuerdo a nadie, man. Eso es lo que extraño de las clases presenciales. No les mama gallo y todo, ¿eh? No les ve las caras de dormido a las 6 de la mañana y todo eso. Era chévere, era chévere. Yo en todas las clases les hago preguntas. ¿Quién? Sebastián Vivic, todas las clases les hago preguntas. Ah, no, sí, doctor. Usted y Paula, mejor dicho, son la pareja del momento. Bueno, muy bien. Después miramos, no nos compliquemos ni. Cada día trae su afán. Y nuestra paz no. Tenga piedad. Nuestra paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nadie nos robe la paz. Yo espero que usted no sea el único profesor de que de verdad me salga con parcial. ¿Cómo así? O sea, ¿quieres que te haga parcial o que no te haga parcial? No, los otros profesores no nos van a hacer parcial. Al menos con los que estoy yo. No. Ah, no, pero es que estás dando ¿qué? En vida universitaria, epistemología. ¿Qué estás dando? ¿Cómo no? Análisis financiero, costos. Ah, no, pero es que es análisis financiero. Es análisis financiero, eso es presupuesto. Fácil. Ah, sí, facilito. Fácil. Ya sé a quién nos va a preguntar cualquier cosita. Bueno, ¿y qué les parece si seguimos? Esto es un break porque esta clase es larga, el camino es largo y culebrero. Bueno, el parcial va a ser estilo ejercicio 2,4. Ya. Revuelto con el 2,3. Ese es el parcial. Un 2,3 revuelto con el 2,4. Les estoy anticipando. Entonces, tenemos en el último ejercicio de sociedad colectiva una sociedad que se dispone a repartir utilidades. Este es un tema que no habíamos visto. Reparto de utilidades. Pero también se van a repartir unas primas. ¿Sí? Entonces, por concepto de prima, vemos que hay 24 millones en el patrimonio. Y por concepto de utilidades, vemos que hay 50. Entonces, ambos conceptos van a ser susceptibles de distribuirse. Este punto, ¿por qué es importante? Porque en algún momento de su vida o de bajada, ustedes van a tener que enfrentarse a la contabilización de un PDU o de un PDP. Me refiero a proyecto de distribución de utilidades o proyecto de distribución de prima. Porque recuerden que una sociedad comercial se crea con fines de lucro. Por lo tanto, es coherente encontrarnos con que alguno o algunos de los socios en algún momento van a solicitar su remuneración, el pago de utilidades. Y en el caso que te planteaba Paula, si tú y yo nos ganamos una prima de 20 millones, en algún momento vamos a decir, bueno, yo los necesito. Bájate del bus, sociedad, páganos esos 20 millones. ¿Lo ven? Entonces, es apenas lógico que ustedes se preparen para un escenario de estos. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, vamos primero a borrar todo. Como siempre, partimos de cero. Yo las hago hasta carita y toda vaina. Entonces, voy a dividir el ejercicio en dos partes. Una
proyecto de distribución de primas, PDP, que es esta que están ustedes visualizando, y otra que va a ser el PDU, proyecto de distribución de utilidades. ¿Listo? Entonces, comencemos con el PDP. Lo primero que ustedes debieron plantear es quiénes tienen derecho a esa prima. Y si leyeron el enunciado, que por el amor de Dios yo creo que sí, yo espero que sí. No me quiero llevar una decepción académica con ustedes. Estoy seguro que sí lo leyeron. El enunciado me dice, mire, de los 5 socios, la prima le pertenece a los 3 primeros. Es más, el enunciado me debe decir de qué manera se van a distribuir la prima. Porque en algunos casos hacen una distribución equitativa en partes iguales, en algunos otros toman como variable el porcentaje de participación. Pero en este enunciado, en el ejercicio 2,4, plantean que la prima se va a distribuir en partes iguales. Luego, lo que ustedes ven en esta segunda columna, que es la distribución de la prima, correspondería a tomar los 24 millones que están por acá en el grupo de primas, en el rubro de primas, y esos 24 millones de pesos dividirlos en 3 partes iguales, porque así fue como decidieron repartirlos en este ejercicio. Así fue como decidieron. Ah, perdón, espérate un momentico, que aquí va el porcentaje de participación. Qué pena. Si veía, esta vaina tiene formato de porcentaje. Profe, pero en el caso del socio 1 no tiene porcentaje de participación, ¿no? Ahí Sí. dice que tiene un valor establecido. Sí, pero para las utilidades. Pero esa pregunta es muy buena. A ver, les aclaro. ¿Quién me está preguntando? Vivic. David. David Ricardo. Ricardo. David Ricardo. Ok, David Ricardo. Muy bien. Este porcentaje, David, que yo estoy colocando acá, no es, ojo, no es el porcentaje de participación en la compañía. Es únicamente el porcentaje que se va a utilizar para distribuir la prima. ¿Ok? Entonces, como son en partes iguales y son 3 socios, pues salen en un 33,33333. ¿Listo? Listo, profe, listo. Gracias. Vale. Entonces, ya con estos porcentajes claros, ustedes verán si los expresan en porcentajes, en decimales, en fracciones, como ustedes lo quieran hacer. Pero lo cierto es que ya con esos porcentajes claros, yo puedo decirle a cada socio cuánto le pertenece, cuánto le corresponde por concepto de prima. Sería cuestión entonces de tomar el valor total y distribuirlo con base en los porcentajes que recién colocamos. ¿Listo? Así nos quedaría, señores. ¿Preguntas hasta acá? Tómense un soca, dejen masticarlo y por favor pregunten. Pregunten lo más mínimo, que estoy para responderles. Bueno, muy bien. Entonces, todo está clarísimo por lo que veo. Entonces, ahora, doctores, si nosotros vemos, encontramos que hay una retención en la fuente. ¿Alguien me puede decir qué es una retención en la fuente? Muy bien, un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Señores, es una deducción para quien va a recibir el pago y una obligación para quien va a pagar. Al grupo de la mañana yo le decía, miren, cuando ustedes van a hacer un proyecto de distribución de primas o de utilidades, esto es como si fuera la nómina de los socios. Por acá tenemos el devengado
cuánto hay que pagarle a cada socio. Por eso por acá les tenía una carita feliz. ¿Sí? Esto es lo que hace feliz al socio. ¿Cuánto me van a pagar? Uy, me van a pagar 8 millones de pesos. ¿Sí? Eso es lo que piensa el socio. Pero después le dicen, pero espérate, son 8 millones de pesos, pero por ley tengo que aplicarte una retención en la fuente. Entonces, esto hace las veces de los descuentos o deducciones. Y al final, ¿qué me queda? Un neto a pagar. ¿Y de dónde sale el neto a pagar? Ustedes que ya vieron contabilidad 2 y se graduaron con el profesor Pirel, el profesor Alvarado, les quedó en 4 o 5 la nota. ¿De dónde sale el neto a pagar? El total deducido menos, del total devengado menos el deducido. Correcto, doctor. Correcto. Ay, no. Antes me salían los muñequitos y ahora no sale. Bueno, pero lo cierto es que esto sería una carita triste. Esto pondría el socio triste. Voy a poner mi carita. Antes le ponía la carita. Aguántese un momento. Ay, ¿cuál le pondremos aquí? Esta me ha llamado la atención. Y entonces tengo la carita triste. Muy bien. Entonces, esto es lo que pone triste al socio. ¿Sí? La retención en la fuente, porque sabe que esa retención lo que va a significar en últimas es un descuento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el valor de la retención? Sencillo. Al valor que va a recibir cada socio, le multiplicamos por el porcentaje de participación de cada uno. Perdón, por el porcentaje de la retención en la fuente que le pertenezca o que le corresponda a cada uno. Ajá, profe. ¿Y cuáles son esos porcentajes? Muy buena pregunta. Acá los tenemos. Se los voy a explicar. ¿Cómo pueden pasar tres cosas? Con la prima se pueden dar estos tres escenarios. Préstenle atención. Primer escenario, se reparte en efectivo. Es lo que está pasando con nosotros en este primer ejercicio. Cuando la prima se distribuye en efectivo, se debe aplicar una retención en la fuente del 20 o del 33%. ¿De qué depende si es el 20 o el 33%? De si la persona que va a recibir la prima es residente o no residente fiscal. Lo voy a repetir. Con la prima pueden pasar tres cosas, se pueden dar tres escenarios. Primero, que se reparta en efectivo, en cuyo caso se debe aplicar una retención del 20 o del 33%, dependiendo de si la persona es residente o no es residente fiscal. Ya paso a decirles en qué consiste el concepto de residencia fiscal. Pero también puede pasar que la prima, en vez de ser pagada en efectivo, se capitalice, es decir, se le reparta a los socios entregándole títulos que van a incrementar su participación. Cuando esto sucede, aquí no se causa retención en la fuente, por eso ustedes están viendo aquí, no aplica. Y lo otro que puede pasar con la prima es que se deje quietecita, que no se haga nada con ella y se acumule en el patrimonio. En ese caso, pues tampoco vamos a aplicar retención en la fuente. En resumidas cuentas, doctores, la retención se causará únicamente cuando esté distribución en efectivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. Yes, all right. Sí, señor. Ok. Entonces, Profe, o sea que en caso tal que el ejercicio indique que la distribución no va a ser en efectivo, no se aplica la tarifa de la retefuente. o sea, pero que no se va a hacer en efectivo, sino en títulos. Ajá. Sí, claro, ahí no hay retención. Se considera la prima como no grabada para los socios.
Bueno, entonces ahora vamos a explicarles qué significa residencia que no tiene nada que ver, por el amor de Dios, con lo que tú estás pensando. ¿Qué significa residencia? Pero residencia fiscal. Por el amor de Dios. No, no necesariamente que estés en el país. El concepto de residencia fiscal es un término netamente fiscal que se encuentra reglamentado en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Allí ustedes encuentran cuáles son aquellos escenarios en los que una persona se considera residente fiscal en Colombia. La residencia fiscal no es sinónimo de nacionalidad. Podemos encontrar personas nacidas en Colombia que no tienen la residencia fiscal colombiana. Y en contrario sentido, podemos encontrarnos a personas extranjeras, ciudadanos extranjeros, que se volvieron residentes fiscales en Colombia. ¿De qué depende? De muchas variables. Quien quiera profundizar, ahí está el artículo 10 del estatuto, lo puedes buscar en Google. Pero depende del tiempo de permanencia en el país. También puede depender de si tu núcleo familiar está en el país. Puede que tú estés en el extranjero, pero si eres un nacido en Colombia y tu núcleo familiar está en Colombia, entonces tú te volverías residente fiscal, a pesar que no estás en el país. ¿Cómo la vieron? También es posible que tú y tu familia están en el extranjero, pero más del 50% de tus bienes los dejaste en Colombia. Y eso también hace que seas residente fiscal. Entonces, como verán ustedes, son muchas variables. En este curso de Contabilidad 3 no me interesa que ustedes manejen el detalle de este concepto. ¿Qué quisiera que supiera por encima? Que el concepto es un concepto netamente tributario que no depende necesariamente de la nacionalidad, ¿sí? Y que lo encuentran en el artículo 10. Así que si lo quieren escudriñar, pues bien puedan. Es importante este concepto cuando estén en tributaria 2, sobre todo. Así que, pues desde ya, si ustedes me lo permiten, muy respetuosamente, claro, yo quisiera recomendarles a un profesor en tributaria 2 para cuando lleguen allá. Es muy bueno, es excelente profesor. Es apellido Escalante. Es apellido Escalante. Entonces, si tienen la oportunidad Profe, se de... está equivocando. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Quién Porque está es hablando? apellido Cascarilla. Nah, Cascarilla Escalante. Ni gracia tienes. Esa es mala. Sí, me Profesor, troleó ahí. una pregunta. Dígame. ¿Es posible tener más de una residencia fiscal? Sí, señor. Sí, bueno, sí y no. Se supone que bajo los criterios de la OCDE, ¿sí? Se supone que bajo los criterios de la OCDE, si todos implementan, o si hay una uniformidad en esa norma, no sería posible tener residencia fiscal en ambos países, en dos países. ¿Sí? Pero no todos los países están en la OCDE. ¿Sí? No todos los países están en este organismo multilateral. Nosotros estamos ahí. No sé si recuerdan que cuando nos metimos, bueno, unas posiciones eran positivas, otras eran negativas, porque eso nos iba a costar un poco de plata. En fin. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Por allá los espero en Tributaria 2 y con mucho gusto profundizamos esto. Pero de momento, les pregunto, el socio 1, el socio 2 y el socio 3, según el enunciado, ¿son o no residentes fiscales? Ajá, ¿dónde están los que no quieren que les haga parcial? Deberían ser, No, ¿no? profe. No son residentes fiscales, ¿verdad? El No. enunciado dice que no lo son. Y yo siempre les tengo que decir si son o no.
porque yo no los voy a poner a que ustedes establezcan si tienen o no esa condición. Que no es clase de tributario. Entonces, como ninguno es residente fiscal, pues a todos les correspondería una tarifa de retención del 33%. ¿Listo? Y ya con esa tarifa de retención, ahora sí puedo calcular el valor de la retención. Ah, pues, que sería el producto de esta multiplicación. El valor de la prima de cada uno por el porcentaje de retención de cada quien. Y ahí tenemos entonces para cada uno 2.640.000. Profe, siempre da lo mismo. No, por supuesto que no. Este es el primer ejercicio, es el más bomba, es el más mogollo, no tiene casi cascarilla. Pero en algunos otros ejercicios, la prima pues no va a quedar en partes iguales, a lo mejor. Puede que un socio sea residente, puede que otro no, entonces algunos van a tener el 20, otros el 33. Entonces, este es el primer ejercicio y pues todos están con el mismo porcentaje de distribución y con la misma tarifa. Sencillito. Pero bueno, esta es la nómina del socio. Aquí le estamos diciendo cuánto hay que pagarle a cada uno y cuánto hay que descontarle en otra columna que sería como la de deducciones, ¿no? Entonces ya con eso, digámosle a cada socio cuánto le tenemos que pagar. Entonces, miremos que a cada uno habría que entregarle la suma de 5.360.000 pesitos. Ahí terminaría nuestro PDP. Dejo el espacio para que ustedes me pregunten lo que no haya quedado claro o me manifiesten si quieren que les repita algún procedimiento. Profe, puede haber la posibilidad de que de pronto un socio quiera su plata, el otro quiera más participaciones y el otro quiera, o tiene que ser en conjunto. Debe ser en conjunto, la verdad. La aprobación debe ser para todos la misma distribución. O el mismo tipo de distribución, la misma forma de distribución. Y no hay ninguna excepción en que de pronto alguno, pues, de pronto él no quiera su dinero, sino que quiera tener más participación y más participación. Lo que he visto y que de pronto puede subsanar ese escenario que planteas es que en la asamblea de accionistas establecen que un porcentaje se reparte en efectivo y otro porcentaje se reparte en títulos. ¿Sí? Entonces, por ahí de pronto se corrige se satisface las dos intenciones de los socios. Y ahí en este caso, profe, que se distribuye, entonces sería la retención en la fuente sobre el valor que se vaya a dar en efectivo. Sí, correcto. Sería un caso en el que la retención en la fuente no podría ir sobre el valor total de la prima, sino únicamente sobre la parte que va a ser distribuida en efectivo. Tal cual. Profesor, y cuando me hablan de títulos, ¿se refiere únicamente a participación, acciones o cuotas de capital social? No. Pueden ser partes de interés, cuotas de capital. Puede ser cualquier tipo de títulos. En cualquier sociedad es posible. Por eso, pero independientemente de la sociedad, sí, solo se independientemente de la refleja en sociedad. participación. Sí, señor. Solo se puede... Sí, señor. O sea, esa distribución en títulos, mi estimado, puede estar o se puede dar en una sociedad limitada, en una sociedad colectiva, en una sociedad anónima. Realmente no hay ninguna restricción en ese sentido. ¿Listo? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta.
Pues haga la mano. Tengo cara de cachaco, ¿ok? Profe, Ajá, mano, diga. Aló, se le fue. profe, preguntaba que si estas distribuciones tienen periodicidad o es cuando los socios lo piden. Cuando los socios así lo dispongan, porque hay veces que se reúnen y lo que acuerdan es no repartir nada, sino que todo quede acumulado en el patrimonio. Listo, profe. Vale. De hecho, muchas veces pasa eso porque muchas veces no se tiene el dinero. Bueno, doctores, si ustedes se dieron cuenta, yo acabé de mostrar el PDP, que es el proyecto de distribución de primas, pero nosotros no hemos contabilizado nada. Entonces, pasemos ahora a la contabilización, que va a ser muy sencilla. Vamos a este momento, no miren. Aula, que no mire, mano. Uy, ole. Bueno, si ustedes leyeron el enunciado, se dieron cuenta que hay dos fechas. Una fecha que es la aprobación del PDP el día 3 de marzo y otra que es la fecha de pago del PDP, que sería el 21 de abril. Ojo con las fechas porque en cada una se deben hacer contabilizaciones diferentes. Entonces, aquí ustedes lo están observando. 3 de marzo se aprueba el PDP para pago y el 21 se cancela como tal. Este hecho coincide con la realidad porque muchas veces, yo diría que la gran mayoría de veces, cuando se aprueba la repartición, sea de prima o de utilidades, la empresa no puede pagar de manera inmediata porque es muy probable que no tenga los recursos. Así que no se extrañen que la asamblea de accionistas de Ecopetrol se reúnan, aprueben el pago de dividendos en 3 cuotas, una dentro de 6 meses, una dentro de 10 meses y una dentro de 2 años. No se extrañen, son cosas que pasan, porque es que hay que darle un tiempo prudencial a la sociedad para que ella pueda generar los recursos de liquidez que les permitan afrontar estos pagos, sin comprometer los demás pagos que debe hacer la sociedad y que corresponderían a su diario vivir, lo que hace parte del llamado capital de trabajo, el pago a proveedores, el pago de servicios, el pago a empleados. Entonces, ese tiempo que se da es un tiempo prudencial y coincide con lo que, insisto, en la gran mayoría de veces se ve a la hora de celebrar asambleas de accionistas o juntas de socios. Sin más preámbulos, vamos a nuestra contabilización y lo primero que yo haría es registrar la disminución en la cuenta de la prima. Pues, teníamos una prima de 24 millones y la estamos repartiendo. Entonces, esa prima hay que llevarla al débito para que quede saldada. Creo que sobre eso no hay ninguna pregunta, ¿no? Es apenas lógico que hagamos este registro. Ahora, esos 24 millones yo debo pagárselos, pero no todo a los socios. Se dieron cuenta que a los socios solamente les correspondería la suma de 16 millones y los otros 8 millones casi no tendría que pagárselos a los socios directamente, sino a la DIAN, porque son que la retención en la fuente, ¿sí? Retención en la fuente sobre prima que le haría a los señores socios. Entonces, la retención en la fuente se la pago a la DIAN, por eso queda causada en esa cuenta de retenciones. Ustedes ya la han trabajado. Y a los socios, pues les dejo causados en este código que para muchos será nuevo. Esta cuenta la encuentran con el nombre de dividendos y participaciones por pagar, pero bueno, coloquémosle un nombre que sea mucho más claro para nosotros.
yo le colocaría primas por pagar. Primas por pagar. ¿Listo? Miren que no estoy pagando nada. Aquí no está saliendo ni un peso del banco. Sencillamente estoy causando el PDP. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Disminuyendo el patrimonio y dejando el registro de las obligaciones que más adelante debo afrontar. Son obligaciones con la DIAN y con los socios. Así quedaría entonces esta primera contabilización del día 3 de marzo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ah, ustedes son unos berracos. Yo no sé ni para qué, ni para qué vamos a hacer el examen. Todos al parecer van ganando la materia. Profe, pero antes del examen ponga talleres. Más talleres, esto que estamos haciendo son talleres. Que ustedes no los hagan es otra cosa. Sinvergüenzones. No, pero ¿saben qué sí voy a hacer? Yo por ahí tengo otros talleres porque ustedes, esto realmente, pues la gran mayoría no los hace. Entonces, yo esperaría que después de todas estas explicaciones, si les consigo unos tallercitos adicionales, no para que los preparen obligatoriamente, sino para el que quiera practicar, pues ahí pueda tener eso como apoyo. Sí, sería excelente eso, para uno practicar. Sí, eso sí podemos, Estoy de acuerdo. podemos Ya, negociar. dale, por favor. Bueno, muy bien. Dale, no se preocupen. Ustedes son mi mejor grupo y ¿cómo les voy a negar algo como eso? A ver, ustedes se merecen eso y mucho más. Aprovechando la regla. Bueno, En fin, ya. hipocresía. Eso me dijo ella. No se preocupen que eso se puede hacer. Bueno, Profe, dígame. profe, una pregunta, o sea, usted ahorita mencionaba lo de el ejemplo de Ecopetrol que de pronto puede aplicar 3 plazos la asamblea para poder pagar las primas, ¿cierto? Sí, establecen 3 fechas de pago. Profe, pero ¿por qué deberían establecer 3 fechas de pago si se supone que la prima está ahí, ya está disponible ahí? Todo depende de las proyecciones financieras que ellos tengan. Y una empresa petrolera, déjame decirte, la empresa petrolera es una ruleta y realmente los gerentes deben estar analizando el mercado constantemente. Miren ustedes que incluso el petróleo llegó a tener un valor negativo, el petróleo de referencia WTI, que es el de TESA. ¿Sí? O sea, el petróleo lo estaban regalando porque necesitaban espacio para los lotes de nuevas producciones. Entonces, en una empresa como Ecopetrol, aunque tengas hoy el dinero, tú tienes que pensar, bueno, si este dinero que tengo hoy me lo gasto pagando dividendos, ¿qué compromisos de pago fuertes se me vienen en los próximos meses o en el próximo año? Entonces tú comienzas a ver, el próximo año la tendencia es que el precio del petróleo caiga. Se me viene el pago de primas de los empleados ahora a final de mes. Se me viene el tema de unas demandas que tengo que pagar. Se me viene el tema de que quedamos en abrir una sucursal o en hacer unas exploraciones petroleras y ahí necesitamos capital. Entonces son muchas cosas que conllevan a que aún teniendo el dinero, los socios o accionistas sean prudentes y mesurados a la hora de disponer de él. Sí me hago entender, mi estimado Jesús. Listo, profe. Bueno, Jesús, entonces va por ahí. Jesús, aunque también me he encontrado en empresas donde los socios tienen eso como una vaquita de ordeño. Y la pobre vaquita, cualquier litrico de leche que genere, enseguida va ordeñando. Y la pobre empresa nunca llega a tener patrimonio solvente.
un patrimonio fuerte, porque utilidad que se genera, utilidad que saca. Entonces, tenemos de los dos casos, doctor. Tenemos de los dos casos. Por supuesto que ante una temporada de vacas flacas, esa empresa no aguanta un mes. ¿Sí? Miren el ejemplo de la pandemia. Los negocios que quebraron fueron negocios que no tenían respaldo patrimonial. Fueron negocios que no tenían esa cultura de acumular parte de las utilidades, sino que todo lo repartían. Es cierto que hay sectores que fueron más golpeados que otros, ¿sí? El caso de los hoteles y los restaurantes. Pero ¿por qué algunos sí y otros no? Porque tenían respaldo, porque tenían provisión, ¿sí? Porque no todas las utilidades se las repartían, porque contaban con capital de trabajo para 6 meses. Es que yo digo, una empresa siempre debe prever como mínimo con un trimestre de capital de trabajo, porque uno nunca sabe. Esta pandemia lo demostró, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, va en ese sentido, mi estimado Jesus. Bueno, Profe, una pregunta. sí, claro, dígame. Ahora que usted menciona el tema, las utilidades que no se reparten, la parte de las utilidades que no se reparten va en el patrimonio. Claro, doctor, en la cuenta de utilidades acumuladas. Ok. ¿Cómo es el código de esa cuenta, profe? 3705, si no me equivoco. Ok. Gracias, profe. Yo no es que me aprenda mucho los códigos, pero 3705 es utilidades acumuladas, 3710 es pérdidas acumuladas, 3605 utilidades del ejercicio, 3610 pérdida del ejercicio. Más o menos. No, imagínate que no. Imagínate que no se los aprende. No, la verdad es que Profe, no. una pregunta. Sí, cuéntenme. Así como se contabiliza esas primas por pagar en la 2360, ¿se podría hacer en la 2335 o debe ser en esa 2360, primas por pagar? A mí me parece que esta cuenta es la más idónea. Me parece que esta es la cuenta más idónea. Y si tú buscas en el PUB, en la dinámica de la cuenta, en el decreto 2650, ahí vas a encontrar que esta cuenta fue diseñada para eso, para registrar ahí las deudas de utilidades decretadas o de primas decretadas. Así que yo preferiría esta cuenta en vez de la otra. Pero te soy sincero, a la larga ambas son pasivos. Así que si tú consideras que aquella te gusta más, te parece mejor, se adecua mejor, puedes perfectamente utilizarlo. Yo por eso no tengo ningún problema. Es más, el que quiera ponerle código a las cuentas se los puede colocar. Quien no, no hay problema. Seguimos siendo amigos. Okay. Vale, sí. Muy bien, sí, porque algunos de ustedes vienen traumados con profesores que le dicen, si no me pones el código de la cuenta principal, la subcuenta y el auxiliar, paila, perdido. Entonces yo sé que vienen como un poquito traumados, pero relájense que cuando ustedes empiecen a trabajar, ustedes el día que no se sepan la cuenta, le hunden F2 o F3 al sistema y ahí les sale el listado, y si no ponen una palabra, le dan buscar y el sistema se encarga de mostrar el código. Así que eso no es relevante. Para mí, claro está. Bueno, mientras hablábamos, hice el asiento del día 21 de abril, pues es un asiento bastante sencillo. Aquí lo que estamos reflejando es el pago de esa prima que previamente había quedado causada. Fíjense ustedes, quedó causado un valor de 16 millones en el crédito y el 21 de abril lo vamos a pagar. Entonces cancelamos el pasivo, lo llevamos al débito para que disminuya. Bueno, esta mañana alguien me preguntó qué eran esas flechas que yo ponía. Entonces, por si las moscas, las flechas lo que buscan es indicar si la partida está aumentando o disminuyendo, ¿no? Pues para que sea como más didáctica la explicación. Eso es lo que quiere decir si va hacia arriba o si va hacia... Ah, bueno, y por si acaso, cuando va hacia arriba es porque está aumentando y cuando va hacia abajo porque está disminuyendo. Bueno, muy bien. Sí, no falta el macajar. profe, No falta el macajar, verdad, pues no falta el macajar. Ustedes son especiales. Tampoco. Vean, ustedes No, para profe, reventarse, tampoco. ustedes... Ay, mi amor, bello. Sí, ya yo tengo 6 años en esto. Ustedes todos los semestres me sorprenden. Imagínate. Y yo tengo 6 años en esta cuestión.
Bueno, muy bien. My doctors. Y por supuesto que si aquí vamos a pagar, pues tenemos que utilizar la cuenta de banco. Y al pagar, ¿qué tiene que pasar con la cuenta de banco? Disminuir. Por eso está en el crédito. Y por eso la flechita está hacia abajo. Señores, hemos terminado con todo lo que tiene que ver con el proyecto de distribución de primas. Y en mi corazón y en mi interior me dispuse, dije, bueno, como mínimo tenemos que llegar hasta aquí. Así que creo que por hoy podemos terminar nuestra clase y dejarles de tarea, de aquí al próximo martes, la parte del PDU, que es el proyecto de distribución de utilidades. Entonces, por favor, adelántenlo, léanlo, intenten hacerlo, ¿sí? Traigan preguntas, traigan supuestos, traigan casos, que realmente eso es lo que nutre los nutre a ustedes de conocimiento, eso es lo que genera la clase, ¿sí? Y que por eso es que les envío con anterioridad todos estos materiales. Profe, ¿Sí? el otro tallercito práctico nos los puede compartir, no sé cuándo. Cuando terminemos Sociedad en Comandita Simple, mi querida y adorable Paula Andrea. Bueno, señor. Cuando terminemos Sociedades en Comandita, para que no se me dispersen, esa sociedad en comandita simple, hasta ahí se supone que debería ser el primer corte. Pero bueno, tenemos la ventaja que nos han dado esa flexibilidad y no es necesario tomar notas por cortes. Recuerden que no hay notas de hecho cuantitativas, al final es aprobaste o no aprobaste. Entonces, pero sí quiero como ir tomando a través de talleres algunas noticas que al final me permitan decir, bueno, sí o no. Porque con esto de las clases virtuales, y esa es una de las grandes desventajas de esto, no los veo. No les puedo analizar el desarrollo, la participación que tienen en el salón, como normalmente, como habitualmente acostumbro a hacer. Yo soy un poquito chismosito, entonces yo a todo estoy viéndole, a ver quién es el que hace, quién es el que no, quién es el que habla, quién es el que llega tarde, se la monto al que llega tarde. Pero son cosas que aquí pues... Pero bueno, trato siempre de hacer las cosas de manera muy objetiva. Dele aprobado a todo y listo, profe. Yo sabía que alguien iba a salir con eso.